Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días al tribunal, buenos días a los letrados, buenos días también a los que están en mi condición de acusados. Quiero empezar diciendo que la historia de la llamada causa dólar futuro, como bien expresara recién la vicepresidenta, es una historia de persecución política, es la historia de un disparate jurídico, es la historia de una verdadera aberración moral, pero además es la historia del negocio del macrismo con el tipo de cambio. Quiero contarles cómo se fabricó esta causa, que es una de las más escandalosas de los últimos tiempos, y miren que hay muchas. Y se los quiero contar en detalle porque hoy tenemos la oportunidad, ustedes la tienen en realidad, de terminar con esta farsa. Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa, sin que yo les pida nada, como recién no les pidió la vicepresidenta, simplemente aplicando la ley y hasta diría el sentido común y hasta un poco de buen gusto. Miren, ¿por qué nos juntamos hoy? ¿Por qué nos reunimos? Porque esta no es una audiencia del juicio oral, que ya está convocado. Nos reunimos porque apareció una prueba nueva. Apareció una prueba que cambia absolutamente todo. Y apareció una prueba bajo la forma tan simple y a la vez casi tan aburrida de una pericia, o sea, una explicación que dan los peritos de la Corte Suprema. Peritos contables, el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema. No las da un especialista en economía ortodoxa, no las da un partido político, la dan los peritos contadores de la Corte Suprema. Con mucha brevedad, con mucha precisión, y dan todos los elementos para decir por primera vez lo que en parte todo el mundo sabe, y todos los que estamos acá sabemos, pero que ahora queda en blanco sobre negro, que es que acá no hay ningún delito. No hay absolutamente ningún delito. No lo hubo. Por eso nunca se investigó ningún delito y en realidad nunca se investigó. Esta historia de esta causa es la historia de una infamia absoluta, pero que, como bien relataba, mejor que nadie, recién la vicepresidenta, tiene motores y consecuencias muy, muy concretas. No solo para el derecho, para una tesis doctoral, para un capítulo de libro. Ha tenido en la Argentina esta causa, y de la forma en la que se llevó, consecuencias muy, muy concretas. En primer lugar, esta causa tiene y nace con una intencionalidad política, obvia, evidente, en un momento en donde esa intencionalidad más obvia no podía ser. Lo describía recién Cristina cuando decía que esta causa llegó días después de haberse dado la elección general, la primera vuelta, y donde aparecían dos candidatos, uno Scioli y otro Macri, aparece una causa contra el gobierno que acusa de haber hecho una malversación y un mal manejo de justamente el dólar. Y pronto desencadena un allanamiento en la mesa de dinero y de operaciones del Banco Central, algo que no pasó en la historia, nunca. Miren que se puede ir a buscar una documentación en cualquier momento. Decidió hacerlo el juez Bonadío en medio de la ronda. Cuando estaban operando, ahí cayó un allanamiento de la justicia y, como bien decía recién la vicepresidenta, estuvo en todos los diarios el escándalo que hizo. ¿Por qué? Porque interrumpió y prácticamente intentó producir una devaluación en tiempo real judicial. Una cosa nunca vista, un escándalo realmente evidente y obvio, pero quiero decir, ¿por qué esta causa se usó? Primero, para ganar unas elecciones.
Porque quienes acusaron fueron un miembro del PRO, Pinedo, y un miembro del UCR, que eran parte de la contienda electoral, porque tenían como candidato en Cambiemos a Mauricio Macri, y se usó para acusar al gobierno. Entonces, Cristina era presidenta, yo era ministro de Economía, y acusarnos a nosotros, al presidente del Banco Central, entonces Vanoli, a Pese, que estaba en el Banco Central, de utilizar, ahora voy a explicar bien técnicamente de qué se nos intentó acusar, pero era algo horrible, era básicamente vender dólar barato a nuestros amigos. De eso se nos acusó. Y eso salía en todos los diarios. Pero luego se utilizó interviniendo y tratando de privar al Banco Central de esta operatoria para forzar esa devaluación. O sea que primero se acusó de corrupción y después se intentó lograr con esto una devaluación. Y fue evidente durante todo el tiempo, lo denunciamos en aquel momento. Y no se acaba acá, porque después de esto se usó para forzar la salida del presidente del Banco Central. Yo quiero que recordemos un poco. Era presidente del Banco Central con mandato que iba a durar aún después del cambio de gobierno, porque así está establecido en nuestras leyes, que el presidente del Banco Central no cambia junto con el gobierno, como no cambia tampoco el procurador. Pero de la misma manera, usaron esta causa para empujar, amenazar, extorsionar a Vanoli para que renunciara, cosa que ocurrió, y hacerse del control del Banco Central obligándolo a la renuncia. Para eso también se usó esta causa. No termina acá. Esta misma causa se usó para un negociado, pero no nuestro, como explicaba recién la vicepresidenta, no del gobierno saliente, sino que cuando cambia el gobierno, se usó esta misma causa para sentarse las que iban a ser las autoridades con los que manejan los contratos de dólar futuro y fijar de una manera que no existe tampoco cuánto iban a ganar. Todos los que iban a ser después funcionarios del gobierno de Macri. Y después van y devalúan. O sea, que intentaron forzar una devaluación, después negociaron el precio, después devaluaron y después embolsaron la plata. Todo con esta causa dólar futuro, que en parte fue un instrumento y en parte una maniobra de distracción. Porque mientras todo esto ocurría, nosotros estábamos embadurnados de titulares, de acusaciones. Así que me parece que claramente si no ocurrió algo en esta causa es que fuera un tema legal, un tema de discusión legal. Porque la verdad, y esto es lo más extraordinario de la causa, nunca se denunció un delito claro, nunca se denunció un delito claro. Se pasaron incluso cambiando el tipo penal, la acusación y hasta los acusados. Fíjense que cuando Bonadío lanza esta causa, la lanzan Negri y Pinedo, y la toma Bonadío, empieza a citar testigos. Los testigos más importantes que citan son Redrado, Prat Gay, Lucas Liach, todos los que iban a ser, estábamos en el gobierno que encabezaba Cristina Kirchner y que yo era ministro, todos los que eran nuestra oposición. Los llaman a declarar y a explicar si esto era bueno o era malo. Cada uno dijo una cosa distinta, es un papelón. Cada uno habló de un delito distinto. Redrado, que había sido presidente del Banco Central, no dijo lo mismo que Prat Gay porque lo incriminaba a él si eso fuera un delito. Así que armaron una realidad paralela en los diarios y en el expediente, pero que no tenía nada que ver ni con la justicia ni con el Código Penal. Y fíjense, esto empezó ahí, pero estuvimos 5 años. Hoy hace 5 años, más de 5 años, que empezó esto. La verdad que hacía muy bien la vicepresidenta en indignarse, porque yo hoy soy gobernador de esta provincia, estoy transmitiendo desde La Plata, y la verdad que estar de nuevo por enésima vez tratando de explicarle una justicia sorda, ciega, muda y además condicionada y además absolutamente partidizada en algunas partes, ¿de qué se trata esto? Lo hemos tratado de hacer 5 años. Entonces, fíjense cuál es el tema.
lanzan una acusación. Una vez que esa acusación estaba girando en los medios y ya se daba por cierta, la mantienen, hacen a lo Bonadío un montón de, una especie, un simulacro de juicio o de instrucción, en donde nosotros, yo como acusado, y todos los que estamos acusados, pero nosotros nunca tuvimos oportunidad, nunca, de que se nos respetara ninguna de las pruebas que estábamos pidiendo que se produjeran. O sea, se nos acusaba de un delito, pero era un delito que no se comprendía bien cuál era, y era muy fácil desbaratarlo, y era muy fácil explicar que eso no era un delito, que lo que hizo el Banco Central no era delito, era obvio y evidente, pero estuvieron dando vuelta porque la finalidad era otra. Era, como bien dije, favorecer políticamente al macrismo, después forzar una devaluación durante el gobierno de Cristina, luego echar al presidente del Banco Central, luego con la misma causa sentar a los del dólar futuro para definir la ganancia, luego devaluar y en el medio quebrar al país, y por último embolsarse la ganancia. Todo eso hicieron con esta causa y nunca, en ningún momento, hicieron algo que pedimos desde el primer día, que es que llamaran a alguien objetivo, técnico, que explicara que esto no era un delito. ¿Qué es lo que apareció ahora? Que voy a explicar con detalle porque es muy simple de comprender. Apareció esta pericia, hecha no por nosotros, hubo peritos de parte, pero hubo unanimidad en cada uno de los puntos, por los peritos de la Corte Suprema, que demuestran lo que se sabía desde el primer día. Todo este tiempo esperamos. Ustedes hoy pueden terminar esta farsa. O pueden decir que tenemos que ir a juicio oral, volver a declarar y hacer más show y más circo con algo que no existe. Y es tan fácil como leer las 81 preguntas que le hicieron a los peritos. Y digo esto porque el recurso, que esto no es parte de ese juicio oral, sino un recurso que se ha presentado, tiene un objetivo en la ley. Me lo explicaron porque yo no soy abogado, me lo explicaron. Pero ¿para qué se usa este recurso? Para lo siguiente. Supónganse que hay un juicio porque se acusa a una persona de matar a otra. Se hace la instrucción, es decir, lo que hizo Bonadío, y después se eleva a juicio oral. Se está acusando a A de matar a B. Y cuando se va a llevar adelante el juicio oral, se encuentra que B está vivo. Aparece B y dice, nadie me mató. Entonces este recurso es para que no se haga el juicio oral. Porque acaba de aparecer la prueba, en ese caso, la víctima que no está muerta, y el juicio ya no sirve. Bueno, acá, aunque no lo puedan creer, pasó lo mismo. Desde el primer día estamos pidiendo que alguien muestre que todo de lo que nos acusan no es delito, porque es obvio, fácil, evidente, aunque técnico. Recién ahora, cuando esto toma curso en el tribunal oral, se pide esa pericia, y esa pericia da el resultado que indefectiblemente iba a dar. Que todas estas son paparruchadas, inventos, pero que no hay ningún delito que haya cometido el Banco Central. Entonces, es como ese caso que yo decía, de un asesinato que aparece la presunta víctima, pero peor, acá siempre estuvo, nunca la llamaron, estaba atrás de la cortina, la persona viva, pero no la querían ver, porque el tema es seguir enjuiciando, seguir persiguiendo, seguir generando hechos con esa acusación falsa. Es así. Así que, sinceramente, este juicio no se puede realizar, nunca se debería haber realizado, porque no hay ningún delito. Y es tan obvio que con solo leer, y lo puede hacer cualquiera, yo después la voy a difundir, la pericia contesta una por una 81 preguntas del tribunal oral, y en todas las preguntas da una respuesta taxativa, muchas veces muy breve y simple, donde dice, no, no pasó esto, no es así, no ocurrió esto no es como dicen, esto... Y listo, y está terminado. ¿Para qué vamos a ir a un juicio ahora? Si basta con leer una pericia y lo puede hacer cualquiera y decir que efectivamente ocurrió lo que ocurrió. Inventaron una denuncia, inventaron un juicio, hicieron 1000 tapas en los diarios porteños, pero el delito nunca existió. La cronología del caso, le quiero agregar simplemente a lo que comentaba recién la vicepresidenta,
un detalle más. Cuando inicia este juicio, no estamos acusados ni la vicepresidenta actual, entonces presidenta, ni yo, ministro. Se acusó al Banco Central, particularmente al presidente, a su directorio, porque lo que se quería era interferir en la operatoria del Banco Central y quedarse con la silla entonces de Banoli. Porque el que vino después vino a devaluar, a bajar los salarios, a hacer lo que hicieron, a endeudar al país, entonces necesitaban ese lugar. Incumpliendo lo que dice la norma porque el cargo del presidente del Banco Central duraba más, pero bueno, eso se proponía. Y esta fue una maniobra preparatoria. Entonces, en medio de un proceso electoral, empiezan a llamar testigos, y entre esos testigos yo quiero mencionar a alguien más, que es, yo dije Pinedo, Pratgate, Redrado, Liendo, que decían sí, 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 cada uno una cosa contradictoria, porque como delito no hay, Liach, y después también a Marcelo Bonelli. Lo menciono porque cuando a mí me citan a indagatoria en esta causa, reviso las 1000 páginas que tenía el expediente y mi nombre no apareció una sola vez. El único que lo mencionó era Bonelli, citando sus propias notas de diario donde me acusaba a mí de ser el que había manipulado. Esa era toda la prueba que había. Y como yo fui nombrado por la expresidenta en aquel momento como ministro de Economía, entonces también era culpa de Cristina. Ahí Bonadío mete todo en la misma bolsa y nos procesa y después rápidamente eleva a juicio oral. Así que esto tiene todos los componentes de un escándalo lamentable que no debería haber existido nunca. Esta causa tiene que terminarse porque no tendría que haber existido nunca si hubiera justicia en la Argentina. Y quiero decir una cosita más, agrego una nota al pie sobre el procesamiento que nos dicta Bonadío. Me lo pongo a leer para ver cuál era, de qué se nos acusaba. Y me encuentro con varias, pero varias novedades, ¿no? La primera es que, como evidentemente Bonadío antes de esto no sabía que era dólar futuro y no se tomaron el trabajo de investigarlo, la causa estaba plagada de cortes y pegar, cortar y pegar, cut and paste, de sitios de internet donde explicaban una cosa y otra basándose, y los voy a mencionar, en un sitio que se llama La Gran Enciclopedia de Economía de Internet, Economía 48. Otra del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. La página es repica.ica.in. Y después otra página nacional que se llama abogados.com.ar. Cortar y pegar pedacitos sacados de internet para tratar de justificar algo que era absolutamente injustificable. Esta causa es una vergüenza, de punta a punta, y es hoy una vergüenza tener que estar explicando esto también. Es hoy una vergüenza tener que estar explicándolo. Y lo estamos explicando porque nunca nos dejaron explicar ni públicamente, ni en ningún lado lo que había pasado. Y cuando lo hicimos a través de un escrito, el procesamiento ya estaba preparado mucho antes. Ahora, ¿de qué nos acusaban Pinedo y Negri? Que es donde se empieza la campaña mediática con esto. Dicen, y voy a leer textual la denuncia, que entonces no era contra Cristina Kirchner y contra mí, sino que era contra el presidente del Banco Central y su directorio, contra el Banco Central, contra el presidente, creo que era. Desde hace tiempo, el Banco Central viene realizando numerosas operaciones de contratos de futuros de divisa, violando las obligaciones que le impone la Carta Orgánica, con el presunto fin de beneficiar a terceros y causando un grave perjuicio patrimonial a la entidad. La sintetizo. ¿De qué nos acusaba? ¿O de qué acusaban en ese momento al Banco Central, que tiene la atribución financiera y cambiarla? De violar su estatuto para realizar operaciones fuera del precio que correspondía y, al hacerlo, favorecer a sus amigos y perjudicar al Banco Central. Esta era la dura acusación que nos ponían en la causa dólar futuro. Cuando uno lee esa denuncia sin ningún elemento, y después todo lo que decía esa denuncia fue descartado porque fueron inventando otras figuras y otros acusados.
Pero básicamente lo que planteaban era haber vendido dólar barato, habérselo vendido a los amigos, perjudicar al Banco Central y de esa manera no cumplir con la Carta Orgánica del Banco Central, o sea, los deberes que tenía el Banco Central. Entonces, y lo último antes de hablar de la pericia. Con esa imputación, con la acusación, con el procesamiento y con la elevación a juicio oral, el juez Bonadío entonces nos traba un embargo sin ningún elemento. Pero nos traba un embargo que yo todavía tengo hoy, 5 años después. El otro día salió una nota donde yo decía que yo no puedo vender mi auto por esta causa, que es un engendro y una mentira. Porque tengo los bienes inhibidos y embargados. Es más, tenemos todos los que participamos, después agregaron a la Comisión Nacional de Valores, un embargo por 15.000 millones de pesos. Sí, escucharon bien. A cada uno. Inhibición general de bienes y así sucesivamente. O sea que no es que además de hacer el negocio mediático, el negocio económico, además de hacer el negocio político, a nosotros, y además de sentarnos, no se embargan, no se inhiben, sin nada, humo. ¿Y quién es el que viene a disipar el humo? ¿Quién es el que viene a explicar que esto no tiene sentido? Es el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no nosotros ni siquiera, porque además esto lo sabe cualquiera que conozca un poco de esta cuestión. Entonces voy a ir repasando, porque los demuele uno por uno los argumentos que se usaron y la respuesta no mía, yo ya había declarado, pero nadie me escuchó, sino de los peritos de la Corte Suprema. Primero, acusación. Se realizó una operatoria ilegal, fuera del estatuto del Banco Central. De las 81 preguntas, no responden. En la pregunta 17, que muestra que sí fue legal la operatoria en los mercados. En la pregunta 20, que dice que los precios operados coinciden con el precio de mercado. Pero en la pregunta 66, de nuevo, muy sintéticamente, porque esta pericia tiene esta forma. El tribunal le pregunta a los peritos pregunta por pregunta van respondiendo. Y en la 66 dice, los contratos de dólar futuro se celebraron al valor que estaba operando en la plaza, tal como exige el artículo 18, inciso A, de la Carta Orgánica del Banco Central. No era ilegal. Mira vos, no era ilegal. Nunca fue ilegal. Operar en el mercado del dólar futuro al precio este. Sigo porque, punto por punto, Acusación. El Banco Central dilapidó reservas. Esto se dijo por todos lados. Vendieron el dólar barato y entonces se quedaron sin reservas. El Banco Central dilapidó reservas en dólares. Pregunta 29. Responde el cuerpo de peritos. La operatoria de futuros en los mercados se pacta y liquida en pesos. Por lo tanto, dicha operatoria no compromete las reservas del Banco Central en moneda extranjera. Claro, obvio. Estuvieron escribiendo basura. Las operaciones de dólar futuro no comprometen las reservas en dólares. No son en dólares. Era obvio. Escribieron páginas, litros de tinta se gastaron diciendo una cosa que era cualquiera. Otra acusación. Lo que prueba que el Banco Central estaba haciendo algo mal era que fue el único vendedor de estos contratos de dólar futuro. Lo dijeron 20 veces. Pregunta 28. Al finalizar la tarea se verificó que el Banco Central no fue el único oferente en dicho mercado. Era mentira. No fue el único vendedor. Otros vendieron en las condiciones del Banco Central. Con lo que ya dije, alcanzaría, pero quiero ir punto por punto para que quede claro. Acusación. El objetivo del Banco Central es, dicen, ganar plata. Y con esto, el Banco Central perdió plata. Entonces el Banco Central no cumplió sus objetivos. Pregunta 46, pregunta 45. Dice, en general, los objetivos de los bancos centrales apuntan, por un lado, a la formulación y aplicación de normas de funcionamiento del sistema bancario, financiero y cambiario,
y por el otro, operar por sí mismo en los mercados financieros y cambiarios para alcanzar esos mismos objetivos. Dice, no tiene los mismos objetivos que un banco comercial. No es el objetivo del Banco Central ganar plata. Entonces, más allá de que muchísimos bancos centrales, según un informe del BIS, la mitad operan de esta manera, y a veces ganan y a veces pierden, porque es una operatoria con fines regulatorios, para evitar una corrida, para regular el valor del tipo de cambio. O sea que lo que dijeron es evidentemente absurdo, pero tuvo que venir una pericia 5 años después de la Corte Suprema para que esto aparezca dicho taxativamente en el expediente. No estaba. Acusación. El Banco Central tuvo enormes pérdidas patrimoniales, perdió un montón de plata con esta operación ruinosa que hizo en aquel momento. La respuesta aparece en la pregunta 2, donde dice, de los estados contables publicados por el Banco Central de la República Argentina, surge que durante el ejercicio 2015 se obtuvo una ganancia de 147.000 millones de pesos, mientras en el año 2016 la ganancia fue de 67.000 millones de pesos. No solo con esto no perdió plata, en el 16, cuando se pagaron estos contratos de dólar futuro, no solo no perdió plata, ganó plata el Banco Central. Ganó plata el Banco Central. Y no es que lo diga yo, lo dice el balance del Central, lo dice el balance presentado en el 2016 por la administración de Macri y el consolidado después del 2015 por también la administración de Macri, no hay duda. Pero además no es el objetivo ganar plata de un Banco Central. Acusación. El precio al que operaba el Banco Central no era el precio de mercado. Entonces operó un precio incorrecto. De esto se discutió un montón. ¿Por qué se hacía mal? Porque se compraba más barato, se vendía dólar, que ya sabemos que no es dólar, sino contratos futuros en pesos sobre el valor del dólar, pero se vendían a un precio que no era. Entonces contestan en la pregunta 79, en la 50, en la 42 y en la 25. En teoría el precio de mercado se resuelve entre el oferente y el demandante. No es a través de una fórmula que se determina el precio. Sin embargo, el Banco Central puede actuar ofertando o demandando a precios diferentes a lo que está operando el mercado. Lo hará ejerciendo funciones de regulación cuando considere que los valores se encuentran fuera de los rangos coherentes con las políticas monetarias y cambiarias fijadas. Yo pido disculpas que esto sea un poco técnico, pero lo voy a traducir al criollo. El Banco Central tiene la atribución de operar en el mercado de futuro y lo hace a través de una pantalla donde opera ciegamente y lo hace al valor que considera necesario. Entonces, esto lo ha hecho antes, lo hace en muchísimos países y lo hizo después con Macri. O sea que el gran problema de toda esta acusación es que si fuera cierta, si esto fuera un delito, esto configurara un delito, entonces tendríamos que empezar una de dos, o a juzgar a todos los presidentes del mundo, del Banco Central, o por lo menos de la historia argentina, que operaron en este mercado como lo hicieron, o bien, cada vez que un presidente del Banco Central quiere operar con el dólar futuro, tendría que ir a Comodoro Pi, a hablar con un juez, a preguntarle a qué precio lo hace. Entonces ahí las operaciones cambiarias del Banco Central van a estar con certeza dentro de la ley, porque a un juez de Comodoro Pi se le ocurre que el precio es bueno, malo, más alto, más bajo, de qué piensa que tiene que operar el Banco Central a futuro. Y después, de la misma manera, se acusaba de que era bajo el precio, porque era más bajo cuando se lo comparaba con otras cotizaciones del dólar, con el contado con liqui, con el dólar bolsa, con unos futuros distintos que se negocian en Nueva York, o con el dólar ilegal, con el dólar blue. Entonces decían, ¿cómo? El Banco Central operó a 10 pesos y medio cuando el dólar blue está a 15, cuando tal está qué sé yo, cuando tal. Entonces, esta es la demostración de que operó barato. Una burrada. Y son los peritos de la Corte Suprema, en la pregunta 36 y 40, donde dicen, no es técnicamente aceptable tomar como valores de referencia para fijar el precio del dólar futuro las cotizaciones en los mercados de valores mobiliarios, el del dólar bolsa o el del contado con liqui. Y después lo dice también del dólar blue y del mercado de Nueva York. Los pulveriza.
Pavada tras pavada, dijeron. Pero no lo hicieron sin querer, por ingenuo, con un objetivo muy claro. Con un objetivo muy claro, que es el que describió recién la vicepresidenta. Otra acusación. El Banco Central operó demasiado, amplió demasiado los límites, por primera vez se ampliaron los límites. Pregunta 21, 37, 38, 56. Lo que explica es que los límites de operación, la cantidad operada, se amplió según recomendaciones de la gerencia y además que Redrado había ampliado la operación en dólar futuro en 19.900%. La presidenta anterior, Malcó del Pol, lo había ampliado en 25, Vanoli lo amplió en 100. O sea que era una práctica habitual, se hacía cuando se juzgaba conveniente, tenía los informes técnicos, no tenía ninguna arbitrariedad, además de no ser ilegal, además de hacerlo al precio adecuado. Y después lo otro que decía, y acá me parece importante porque tiene algunos efectos posteriores. La acusación que se hacía es que fue la única vez que se usó esta operación y que fue la única vez que de esta manera se intervino. Pregunta 33, 11, 10. Dicen, en los años 2008, porque preguntan ese periodo, 2012, 2013, 2014, se produjeron pagos netos con motivo de costos incurridos. O sea, lo que se muestra es que es una operación que se usa en determinadas condiciones. Cuando hay tensión cambiaria, que se usa y se había usado muchas veces y se usaba incrementando los montos y se usaba operando en estos mercados. Otra acusación, que como se pagaron los contratos de dólar futuro, hubo que emitir dinero. Esta lo usó el macrismo. Que entonces la inflación era culpa del gobierno anterior porque se había emitido dinero para pagar esos contratos ruinosos, inmensos, que ya sabemos que no le dieron pérdida al Banco Central. Pregunta 8 y 9. La emisión originada en el pago de los contratos de dólar futuro en el año 16 representó un 3,2% de la estabilización total. Y en el 2015, 2,61%. O sea, no fue significativo en términos de emisión. Y en la pregunta 13 y 14 explican que tampoco afectó la capacidad del Banco Central de financiar al Tesoro. Se acusaba también de que se hizo esta operatoria que era oscura, que nunca se había hecho y que entonces se estaba violando el estatuto y entonces se pasó por adelante de los controles. Bueno, miren, en la pregunta 15 y 16 queda muy claro que cuando se presentan los balances del Banco Central con esta operación, no hay ninguna objeción, ni del auditor interno del Banco Central, ni de los auditores externos del Banco Central, extranjeros, ellos o parte de una empresa extranjera, ni de la Auditoría General de la Nación. Si hubiera sido una operación espantosa, fuera de la ley, fuera del estatuto, cuando se evalúa la gestión del Banco Central, en el Banco Central, sus auditores externos que están comprometidos con hacer este tipo de mirada, la propia GN hubieran dicho, bueno, acá se violó, nada, nadie. Porque no era delito, porque estaba bien, porque se operó como se operó muchísimas veces, como operan muchísimos bancos centrales. Y la última, que quiero mencionar porque también tiene efectos, que dice, los acusados se beneficiaron con las operaciones. Lo que hacen los peritos en la pregunta 71, 72, 24, 27, 23, es primero mostrar que no se podía beneficiar el Banco Central operando, vendiendo dólar futuro, porque eso quisieron hacer creer, que la operación de dólar futuro consiste en ir, buscar una persona, llamarla, decirle, che, vení, te vendo un dólar a 10 que en realidad vale 15, y entonces le estás generando una ganancia a ese tipo, que puede ser como a mí que me acusaban de este primo falso, bueno, entonces le vendió. Y bueno, lo que deja claro en este peritaje, lo que dejan en claro, es que las operaciones se hacen con pantalla ciega. O sea que el que ofrece, en este caso el Banco Central, no sabe quién compra. Ni lo puede saber ni lo puede coordinar. O sea que aún si hubieran querido beneficiar a alguien, no hubieran podido. Y esta es la gran paradoja. Porque el tribunal le hace una pregunta a los peritos, muy interesante, que yo creo que viene a cuento de lo que estamos mencionando en términos de contexto y de proceso histórico. La pregunta es si la devaluación ocurrida el 17 de diciembre de 2016
o sea, cuando nosotros ya no estábamos, la devaluación de Macri generó pérdidas. Y lo que contesta el cuerpo de peritos es que efectivamente generó pérdidas para el banco. No una pérdida general en el balance, pero ¿por qué se generó una pérdida? Porque el Banco Central había estado evitando una devaluación, los candidatos, incluido Macri, habían dicho que no iban a devaluar, y lo había dicho, Macri sostuvo en televisión, en América TV, no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar, es mentira de él, lo estaba señalando a Scioli. Y después, de nuevo, en el Canal 9, le pregunta el periodista Casella, le pregunta, no me quedó claro, ¿no es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? Si usted gana, Macri respondió, no es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos, no es verdad, no es verdad. Hay varias más, pero no los aburro. O sea que durante toda la campaña donde ocurre todo esto, tanto el que terminó siendo presidente Macri como el otro candidato Scioli dijeron que no iban a devaluar, pero Macri sí iba a devaluar y lo sabía muy bien. Para eso tenía que cambiar al presidente del Banco Central y mientras tanto sus amigos y su compañía también, porque Sogma también, si no me equivoco, fue compradora de contratos dólar futuro, compraban contratos dólar futuro, donde ganás plata si efectivamente ocurre una devaluación. Y ellos sabían que iban a devaluar y el día 17 devaluaron 40% y llevaron el dólar a más de 13 pesos. Hicieron un desastre. Porque fue con toda esa idea de Pratt Gate que decía, bueno, si el dólar ya está a ese valor, eso es lo que empezó a decir después. Entonces, esto tuvo también efectos económicos devastadores que tuvieron que ver con esta causa. Los que ganaron y los que perdieron. Perdió el pueblo argentino. Perdieron los que no ganan en dólares, ni habían comprado dólar futuro, ni estaban en el tongo este, ni habían ido a negociar el valor de los contratos y después devaluado. Por eso digo que esto parece, la verdad, no sé si el reino del revés, ya no sé cómo calificar que estemos nosotros testificando y los otros, los que hicieron todas, absolutamente absueltos por el mismo juez, el propio juez acusado. Porque ¿saben qué? Algo que creo que no contó la vicepresidenta. Cuando Sturzenegger devalúa, tiene que empezar a pagar los contratos dólar futuro, sí, esos de que estaban los amigos también. ¿Y a quién le consulta si eso es delito? A Bonadío. Y Bonadío le contesta, pague, pague. Entonces, si esto era un delito, estaba mal, ¿cómo va a convalidar que Sturzenegger pague? No, porque el objetivo, el propósito y el plan era este. Es evidente. A todo esto en el banquillo de los acusados, en los medios de comunicación, diciendo que favorecimos, corruptos, ineptos, nosotros. Yo creo que a esta altura del debate, o a esta altura de esta causa, o a esta altura de este engendro, a 5 años de que haya empezado, la verdad que con este peritaje, citarnos a nosotros a un juicio oral, sentarnos para el show mediático también en el banquillo de los acusados, como ya hicieron con la actual vicepresidenta en una causa y le salió muy mal. Tienen todos los elementos, uno por uno, claros, simples, hasta alguien que no conoce el tema, pero que ya está empapado porque está escuchando hace años estas acusaciones, que se han vuelto prácticamente sentido común, porque el método este es ensuciarte, es embarrarte por cadena nacional con el concurso de una parte del Poder Judicial, y después vos tenés que ir recorriendo medios más pequeños, con un pequeño micrófono, explicando que no, que esto no puede ser, limpiándote el barro, pero con una servilleta. Y te podés pasar años. Y yo digo porque he sido víctima de varias de estas. Me dijeron que ganaba una fortuna en YPF. Y quiero decir algo, porque todavía hay gente hoy que me dice, pero vos cobrabas otro sueldo en YPF. Porque fue tapa del mismo diario que el día después de presentar esta denuncia empezó a fogonearla para generar el efecto que describimos. Así que yo creo que es un momento, la verdad, no perfecto, ideal, sino donde necesariamente
con el solo hecho de leer la pericia, lo que hay que decir es, acá no hubo nunca delito. Y después ver qué se hace. Porque esto así no puede seguir. 5 años peleando contra la nada, contra tapas de diarios, mentiras, injurias, embargos. Así que cierro porque recién se hablaba de los jueces del tribunal, a los que nos estamos refiriendo. Pero quiero decir algo del tribunal oral. En el tribunal oral, cuando ya estaba este peritaje, nosotros pedimos que el juicio termine, porque finalmente, después de 5 años, leyeron un informe técnico que dice que esta causa es lo que es, un invento, pero lo tienen ahora sí, enfrente de la vista, y no se pueden hacer los distraídos, y no se pueden negar. Esto termina hoy en la Cámara, porque 2 de los 3 jueces, que entonces componían el tribunal, dicen que no corresponde no hacer el juicio, porque algunos de los acusados no explicitamos que no queríamos el juicio. Entonces debe ser, miren qué trampa, que sí queremos que nos sigan juzgando por esto, así tenemos ocasión de explicar. Miren, desde el día 1 estamos diciendo que esto no es delito, que nos absuelvan y que se ocupen de las cosas que no se ocupan y se tiene que ocupar la justicia. En vez de meterse a hacer política, a manipular, a perseguir, a embargar, dedíquense a juzgar las millones de cosas en donde este país los necesita. Y la verdad que no, que me parece que esa explicación, que tiene un componente de chicana, porque algunos no habíamos presentado el recurso, pero nunca nos preguntaron, entonces dijeron, como no dijeron nada, quieren seguir con el juicio. Y eso es lo que hoy estamos apelando. Y yo digo, no, este juicio se tiene que terminar hoy, porque esto es una farsa, y lo sabe toda la Argentina a esta altura. Entonces, tengan la decencia de terminar con esto. Muchísimas gracias.